Buenas tardes, mi nombre es Josmari Daza, estudiante de la Cátedra de Derecho Procesal Penal 2. Esta vez vamos a hablar sobre lo que son los recursos. Primero que nada hablemos de los recursos de apelación y cuáles son esas causales de inadmisibilidad del recurso de apelación expreso en el artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal. El recurso de apelación es un recurso ordinario y devolutivo, ya que se interpone ante el órgano que dicta la resolución impugnada para ser resuelto por ese órgano superior. Es también, salvo excepciones, un recurso en solo efecto, pues solo presenta el efecto devolutivo precisamente, más no el suspensivo, ya que normalmente no produce la suspensión del curso del proceso. Cabe destacar que dentro de la ejemplificación o dentro de los aspectos importantes para que se declare inadmisible, debe partir de que se interponga o carezca de legitimación para hacerlo. Por eso el ejemplo siguiente trae un ejemplo claro de cuando la Sala Constitucional del Tribunal del Supremo de Justicia declaró inadmisible un recurso de apelación ejercido por los presuntos representantes judiciales en los ciudadanos Rafael Baduel y Alexander Tirado Lara, contra una sentencia dictada el 4 de abril de 2014 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado de Aragua. Esa decisión de la Corte de Apelaciones fue declarada inadmisible por falta de legitimidad. Los abogados de la defensa de los antes mencionados manifestaron actuar en representación legal. Sin embargo, del contenido de las actuaciones del caso no se evidenció que se encontraran acreditados por tal cualidad, toda vez que consta de la designación de acta y designación de juramentación o del poder que acredite tal condición, por lo cual fue declarado inadmisible la apelación. Como punto número 2, también es inadmisible cuando se interpone extemporáneamente. En este sentido se evidencia en el ejemplo citado que la presente causa no se cumple con lo expresado en las normas anteriores transcritas, ya que el recurso fue interpuesto el 11º día de la notificación de la publicación de la sentencia, y lo desprende en los folios 97 al 130. El juicio oral y restringido fue celebrado el 28 de abril del 2005, la decisión fue publicada el 5 de mayo del 2005 y la apelación fue interpuesta el 13 de junio del mismo año, siendo por tanto y eminentemente extemporánea la interposición por el precitado recurso de apelación, por cuanto el mismo debió interponerse hasta el 10º día después de publicada la decisión del cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 453 del texto adjetivo penal, motivo por el cual se hace menester de declarar inadmisible por extemporáneo, de conformidad con lo establecido en el artículo 172, 437b y 453 en su encabezamiento, que la declara inadmisible por extemporáneo ante ese recurso interpuesto por la defensa. Como punto número 3, también cuando la decisión que se recurre sea inimpugnable o irrecurrible por expresa disposición del código o de la ley. De lo anteriormente expuesto se concluye que esta alzada, por cuanto la decisión recurrida es inapelable, lo ajustado a derecho es declarar inadmisible, y el presente recurso de apelación, de conformidad con los artículos 437 literal C del Código Orgánico Procesal Penal, si así se declara. Luego viene lo que es la dispositiva por la razón en que proceden en esa Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal en el Estado Lara, administrando justicia, lo declara inadmisible por irrecurrible el recurso de apelación interpuesto por el abogado José Jaime González Hernández en condición de defensor privado contra la decisión hecha el 16 de septiembre de 2010 por el Tribunal de Violencia contra la Mujer, audiencia y medida en este circuito judicial penal, mediante el cual se celebró audiencia preliminar y se ordenó apertura de un nuevo juicio y admitió lo que dijo la acusación fiscal. Seguidamente se destaca un modelo de recurso de apelación de autos. Primeramente, los fundamentos de hechos y derechos. Dice la siguiente: ante la decisión del Ministerio Público se quiere señalar que, partiendo la revisión exhaustiva del auto en comento, se observa existe un análisis contradictorio de los fundamentos de derechos sobre los cuales se apoya
el juzgador, al tiempo de dictar el fallo en el cual se decide sustituir la medida de privación judicial preventiva de libertad por una menos grave. De igual manera, se observó y se deja asentado que este despacho fiscal presentó de acusación formal en contra del acusado Juan José Mendoza por la comisión de los delitos de robo agravado y porte ilícito de arma de fuego en fecha del 09/10/2012, evidenciándose notablemente de esta manera que no variaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar y que dieron origen a una investigación. Es por todos estos elementos que se interpone un recurso de apelación de autos, por lo cual considero y solicito sea anulado el auto que declara la sustitución de medida de privación judicial preventiva de libertad acordada al imputado. Seguidamente, el petitorio dice que los ciudadanos y magistrados, por lo anteriormente expuesto, solicita que el presente recurso sea admitido y declarado con lugar y por consiguiente sea revocada la decisión emanada por el juez quinto en funciones del control del circuito judicial penal y se ordene nuevamente una imposición de la medida judicial preventiva de libertad, ya que dicha decisión vulnera los derechos de la víctima. De la decisión impugnada, en fecha del 5 de octubre de 2012, el Tribunal de Primera Instancia en funciones de control del circuito judicial penal sustituye la medida judicial preventiva de libertad por una medida cautelar sustitutiva de libertad en conformidad con lo establecido en el artículo 242 ordinal 1 del Código Orgánico Procesal Penal, consistentemente en decisión domiciliaria al ciudadano Juan José Mendoza por la comisión de robo agraviado y porte ilícito de arma de fuego. Por todas las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones, de conformidad con la ley, dicta los siguientes pronunciamientos. Primero, declara con lugar el recurso de apelación. Número 2, queda revocada la decisión del tribunal. En consecuencia, se decreta privación judicial preventiva de libertad contra el ciudadano Juan José Mendoza. Y tercero, remite al Tribunal de Primera Instancia en funciones de control del circuito judicial penal, donde cursa como principal en el número de expediente KP01 a los fines de que el cumplimiento de lo ordenado en la presente decisión, quien debe informar, sea alzada del cumplimiento antes de lo aquí ordenado. Todo esto firmado y sellado por la Presidencia de la Corte de Apelaciones. En otro sentido, el esquema de recurso de casación penal se realiza de la siguiente manera, tratando de ahondar y profundizar más sobre lo que es un recurso de casación penal, donde se destaca que es de carácter extraordinario y que generalmente se limita a resolver las cuestiones de derecho y no al fondo de la controversia. Al interponer un recurso de casación penal, tal como lo establece la norma, que la Corte de Apelaciones haya dictado una sentencia previa en el cual es imprescindible que no haya ordenado la realización de un nuevo juicio oral, es decir, que no ocurra la reposición de la causa. Dice el artículo 452 que los motivos para fundar el recurso son los siguientes. Número 1, violación de la ley. Número 2, por falta de aplicación. Y número 3, por indebida aplicación o por errónea interposición del precepto legal. En la interposición del recurso, dice que el recurso de casación se interpondrá en la misma Corte de Apelación que dictó la sentencia en el caso y será ella la encargada de su envío al Tribunal Supremo de Justicia. Por ello, esa interposición, el lapso es de 15 días después de publicada la sentencia. Estos serán días de despacho. Ahora bien, si el imputado está privado de libertad, el lapso comienza a correr cuando éste reciba el internado judicial donde se encuentra la notificación personal de que la sentencia ya fue publicada. Dentro del recurso se van a señalar los preceptos legales que se consideren violados, fundamentando y al mismo tiempo explicando en qué consiste esa violación. Dentro del procedimiento se encuentra la prueba. El código se refiere únicamente a los casos en los cuales se alegan que existen diferencias entre lo establecido en la sentencia de la Corte de Apelaciones y lo ocurrido en el debate oral y público a tenor de lo establecido en el artículo 455 del Código Orgánico Procesal Penal. La contestación del recurso se basa en que en caso de que sea contra la parte quien haya interpuesto el recurso de casación, no señala la norma del artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal que debemos hacer, habrá un lapso de 8 días una vez vencidos los 15 días que conforman el lapso de interposición para contestar al mismo. Esta contestación no tiene mayor dificultad, puesto que la pretensión será desvirtuar los motivos de la contraparte.
Dentro de la desestimación del recurso se encuentra que declarado desestimado por manifiestamente infundado, si la sala revisar por el mandato del artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la sentencia de la Corte de Apelaciones encuentra que existe un vicio en la misma, como por ejemplo que el fallo es inmotivado, procederá a subsanar el vicio reenviando a las actuaciones a la Corte de Apelaciones a fin de que éste dicte una nueva sentencia. La desestimación se encuentra tipificada en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal. En la audiencia oral, en caso de que el recurso sea admitivo, se convoca a una audiencia oral donde se debatirán solo los alegatos explicados en el recurso de casación y en su caso de contestación. La sala no está obligada a conocer ninguna otra cosa que no haya sido expuesta en ese recurso. Finalmente, el contenido de la sentencia habla de lo relativo al contenido de la decisión, va dirigido a esos magistrados para que sepan cómo obrar en los casos a que se refiere el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal. Y finalmente, la libertad del acusado, pues el artículo 461 del Código Orgánico Procesal Penal tipifica que el Tribunal Supremo de Justicia ordenará inmediatamente la libertad del acusado si está presente en la audiencia, cuando por efecto de la decisión deba cesar la privación de libertad. Es importante tener presente que la Sala de Casación Penal puede acoger un lapso de 10 días para dictar su decisión. Vale destacar también que si el mismo no está presente en la audiencia, la Sala liberará las boletas y ordenando su libertad. Es toda mi exposición. Muchísimas gracias.